a quienes se suman a este segundo webinar de Periodismo Consciente, un espacio que hemos diseñado entre Fundamedios, la UTPL, Nos Faltan Tres y Chicas Poderosas Ecuador, para hablar sobre periodismo y salud mental. Hace 8 días, que fue la primera sesión, hablamos con Yaira Guzmán sobre la importancia de acudir a fuentes e información científica para hablar de salud mental. Y hoy tenemos la oportunidad de conversar con Rodrigo Pérez y Miriam Vidal justamente sobre cómo cubrir, escribir sobre salud mental y al tiempo sobrevivir a esta situación que estamos enfrentando en el mundo de pandemia. La idea de este espacio de periodismo consciente es que podamos, por un lado, aprender y por otro lado, también recolectar información y datos a través de una encuesta que vamos a enviarles próximamente, en la que queremos conocer justamente el estado de la salud mental y los riesgos que estamos enfrentando quienes estamos al frente de la labor periodística en Ecuador. Así que muchas gracias por participar y les quiero contar quiénes son los expositores del día de hoy. Rodrigo Pérez es periodista especializado en ciencia, salud y medio ambiente. Actualmente es reportero en la revista Cuanta y coordinador de la sección en español de Open Notebook, una publicación especializada de recursos para periodistas de ciencia. Ha recibido varios premios, como el Premio del Colegio Mexicano para la Investigación de Cáncer en 2017, el Premio Medtronic de Periodismo en Salud en la categoría Radio en 2018, el Cancer Journalism Award 2019 y más recientemente la beca Rosalind Carter de Periodismo en Salud Mental. Y Miriam Vidal Valero es periodista freelance en New York Times en español y Medscape en español, miembro de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Trabajó como editora del sitio web La Jornada en la Ciencia y como colaboradora del boletín Aquí Entre Nos de la Dirección General de Divulgación de Ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias a Miriam y a Rodrigo por compartir con nosotros esta tarde. Con ellos vamos a hablar sobre la diferenciación y manejo de conceptos básicos para cubrir salud mental. Vamos a hablar sobre cómo entrevistar a fuentes que padecen algún tipo de trastorno o enfermedad mental. Vamos a hablar sobre cómo usar fuentes, imágenes e insumos adecuados para evitar el drama o la estigmatización de este tema. Y también sobre cómo proponer enfoques novedosos y no caer en los clichés para hablar de este tema que a veces resulta tan difícil y del que no solemos tener tanta información ni tantas herramientas. Así que bienvenidos todos y muchas gracias por estar aquí. Rodrigo, tal vez Miriam, la palabra es de ustedes. Voy a compartir pantalla, si puedo, ¿verdad? Claro. Listo. A través de la presentación les voy a ir compartiendo links en el chat como recursos para que ustedes puedan accesar un poco más de lo que estamos hablando. Bueno, ya hicieron justamente, nos presentaron un poquito. Una cosa que queríamos decir justamente antes de empezar con todo, la parte de conceptos es sobre cómo llegamos nosotros a trabajar tanto en temas de salud mental. Fuimos ganadores el año pasado de la beca Rosalind Carter para trabajar en temas de salud mental durante todo un año. Y el tema que elegimos Rodrigo y yo para trabajar durante ese año fue la salud mental de la comunidad migrante, centroamericana migrante en la frontera de México y Estados Unidos. Y evidentemente una cosa a la que Rodrigo y yo pues de repente nos enfrentamos es que no habíamos realmente cubierto de forma profunda el tema de salud mental y pues por dónde empezar, ¿no? Parte de la beca incluye un taller extensivo en el Carter Center en Atlanta, donde nos dan acceso a cursos, especialistas, consejos para poder empezar. Pero también Rodrigo y yo empezamos a contactar otro tipo de especialistas, pues más que nada para preguntar cómo podíamos hacer las entrevistas iniciales. Como el trabajo de Rodrigo y yo particularmente involucraba mucho hablar con niños, contactamos a un especialista en la Ciudad de México que había trabajado ya antes con temas de salud mental y niños, justamente para que nos diera herramientas para poder pues entrevistarlos.
y justamente parte de lo que se busca a la hora de estar entrenados en cómo cubrir temas de salud mental, no solamente es poder sacar un buen producto periodístico, sino cuidar a las fuentes. Son personas que pues justamente traen trastornos, traen traumas, y lo último que queremos es dejar un daño a la hora de pues justamente estar haciendo el trabajo, ¿no? Ahí son algunas fotografías, un par de fotos de Rodrigo y yo en el campo, en diciembre del año pasado, cuando todavía se podía salir. Y pues bueno, vamos. Les he dado la palabra a Rodrigo. Hola, muy buenas tardes a todos. Pues bueno, quisiéramos empezar básicamente para dejar algo muy claro, que es que la salud mental es parte de la salud general, ¿no? Desde 1948 se incluye la importancia de la salud mental en la definición general de salud de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que la definición es el estado de completo bienestar físico, mental, social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, ¿no? Y creo que esto es algo que todavía no ha quedado del todo claro en términos periodísticos, que la salud mental o los trastornos mentales son como separados, ¿no? De la salud en general. Y como periodistas de salud, creo que también es responsabilidad de nosotros saber más sobre temas de salud mental para justamente no caer en el estigma, en los clichés y cubrirla de manera responsable. Y pues algunas de las ciencias que, que tocan el tema de la salud mental, pues claramente es la psiquiatría de la parte médica, la psicofarmacología, la antropología también, cómo socialmente nos relacionamos unos a otros, fenómenos sociales como migraciones, como conflictos, la psicología, desde luego, y también ya a nivel más de ciencias básicas, neurociencias y neurología. Y todas esas ciencias creo que vale mucho la pena saber más o menos de qué trata cada una, porque todas de alguna manera tocan el tema de salud mental. Y bueno, para empezar, ¿dónde podemos, el libro, digamos, la Biblia, para saber de salud mental y las definiciones y saber qué es cada cosa? Pues tanto para psiquiatras, psicólogos, etcétera, pero también muy útil para periodistas es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Su quinta edición es la última, que es publicado por la American Psychiatric Association. Finalmente es una guía para saber cómo se diagnostica, sobre todo cómo se trata y qué son los diferentes trastornos de enfermedades de salud mental. Y algunos consejos, antes Miriam, algunos consejos justamente para periodistas, pues es primero investigar cuáles son las definiciones correctas para las enfermedades, ya sea en la literatura o preguntando a expertos. Y justamente creo que, digo, en la literatura vas a encontrar definiciones y demás en general, pero si estamos tratando a algún grupo en específico o en nuestros mismos países, pues también las cosas cambian, ¿no? Y justamente por eso es importante acercarnos a los expertos, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales. Cada uno tiene una visión diferente, pero creo que es muy importante para saber informarnos más sobre el tema. Y no solo estoy hablando de para alguna entrevista o para conseguir alguna nota, sino también justamente para saber más del tema y en el momento en el que nos toque hacer una nota para el día de mañana, pues ya no tengamos que estar leyendo a las 3 de la mañana sobre el tema, ¿no? Sino como que poco a poco irnos educando un poco más para también saber cómo tratar el tema. También algo muy útil que nosotros nos dimos cuenta justamente investigando y diciendo, bueno, ¿cómo nosotros nos podemos preparar para una entrevista con personas que estén afectadas, por ejemplo? A nosotros nos sirvió mucho conocer que existen
cursos muy rápidos, sencillos, de primeros auxilios psicológicos. Esto no solo sirve, para mí, esto sirve para tres cosas principalmente, además de conocer, ¿no? Uno es para conocer más sobre salud mental para nosotros mismos, ¿no? Y también en el caso de que hagamos las entrevistas, también sirve mucho para ver cómo nosotros podemos ayudar a los entrevistados, ¿no? Eh, ante cualquier situación. Eso creo que es también muy interesante y sobre todo cuando cubrimos temas de salud mental, pues no hay que olvidarnos que estamos hablando de personas y por más que hablemos con los expertos o autoridades o demás, pues hablar con las personas que están, digamos, en el ojo del huracán, pues es lo más importante, ¿no? Justamente para entender mejor el tema. Justamente buscando hoy estos cursos de primeros auxilios, me salió uno en Coursera, que creo que empieza hoy o mañana. Es un curso gratis que dura 5 horas y finalmente también es eso, ¿no? También hay cursos presenciales, las asociaciones lo dan, pero este es un muy buen primer paso, ¿no? Que ahorita que todo es virtual, pues creo que es algo muy, muy valioso que estén estos cursos de manera gratuita y a distancia. Y bueno, asumiendo que ya tomamos en todo caso un curso de primeros auxilios, que ya tenemos una idea general de lo que vamos a enfrentar cuando vayamos a campo y que sabemos un poco cómo reaccionar, pues viene también una serie de manuales que están a nuestra disposición. Ahorita Rodrigo les va a empezar a pasar los enlaces para estos diferentes institutos. La Fundación Gabo les paso directamente el enlace donde pueden encontrar muchos recursos sobre salud mental, cómo justamente trabajarlo desde el punto periodístico. El Dart Center lleva mucho tiempo trabajando e investigando el tema de salud mental, no solamente para dar recursos a los periodistas de cómo pueden cubrir mejor el tema, sino cómo podemos cuidar nuestra salud mental. Me parece que eso ya lo vieron un poquito con Yajira, pero pues también es importante que tengamos eso en cuenta. Si nosotros tenemos un problema de salud mental de repente en el campo o algo nos afecta y no sabemos cómo manejarlo, pues podemos empeorar las cosas, ¿no? El SEI Media Center también está en Australia y bueno, Mindframe también tiene algunas guías que les pueden servir. Aquí quisiera abrir un poquito la participación a ustedes. Me gustaría que nos dijeran un poquito por el chat qué es lo que ustedes piensan cuando ven estas imágenes, qué perciben. Ansiedad, angustia, miedo, desesperación, depresión, temor, soledad, incertidumbre. Okay. Yo no puedo ver las respuestas por alguna razón, creo que porque estoy compartiendo pantalla. Ahorita Rodrigo me está... Gracias, Rodrigo, por apoyarme a leerlas. Pero bueno, justamente es eso. Como periodistas, creo que particularmente hablando por mí, no sé si ya hablaré por alguno de ustedes, a mí me gusta mucho el trabajo de periodismo, no solamente por esta parte padre de poder hablar con personas y vivir aventuras y salir a viajar y conocer lugares nuevos, impresionantes, sino porque realmente yo creo que tenemos una labor social muy importante. Entonces, la manera como nosotros ilustramos y hablamos de un tema es justamente lo que va a ir sentando de alguna manera la agenda de este tema y cómo el tema va a ser percibido. Entonces, desde la ilustración podemos empezar a ver que es importante ver qué tipo de imagen vamos a agarrar para poder sacar nuestras notas, artículos, reportajes sobre salud mental. Ahora, vámonos a algunos términos. Los pongo aquí literal con rojo y verde como incorrecto o correcto de algunas cosas básicas a la hora de que estamos escribiendo o hablando de salud mental. Cuando estamos hablando de suicidio, por ejemplo, no es la persona se suicidó,
sino murió por suicidio. Y esto es importante tomarlo en cuenta porque una persona que muere por suicidio realmente es porque trae toda una serie de problemas o justamente trastornos de salud mental que muchas veces van más allá de su control. Es una enfermedad a final de cuentas. Entonces, decir se suicidó es como estar culpando a la persona por estar enferma, cuando realmente no va por ahí la cosa. La persona se murió porque pues, estaba enferma. Mucho cuidado con personas... Ajá, ¿querías decir algo, Rodrigo? Sí, justamente es algo muy, perdón la interrupción, creo que es algo muy similar con cuando hablamos de adicciones, ¿no? Que también son consideradas enfermedades y pues estigma lo merece o, o culparlos por ciertas adicciones, ¿no? O sea, es considerado ya a nivel médico una enfermedad que es tratable, hay tratamientos y justamente creo que también va de la mano en este lenguaje sensacionalista, ¿no? Entonces, gracias, Rodrigo. Justo, el lenguaje sensacionalista es una cosa que yo siento que cada vez más ya los periodistas se han estado entrenando y lo han dejado de usar, pero todavía uno encuentra notas raras, ¿no? Entonces, paciente mental, loco, psycho, desquiciado, por ejemplo, estos ejemplos que Rodrigo y yo nos reíamos hace rato, ¿no? Pero realmente es una cosa muy seria porque están dando una representación sensacionalista y negativa de la enfermedad mental, como si la enfermedad mental además fuera algo malo y fuera una cosa pues muy tabú todavía, ¿no? Cuando realmente pues son personas que pues tienen una enfermedad, ¿no? Una persona que vive con esquizofrenia, por ejemplo, o que tiene un diagnóstico de depresión o de tal enfermedad que estén tratando, es una manera más correcta de abordar esto. También es importante que se den cuenta pues, que las personas que padecen una enfermedad mental no es que sean víctimas de la enfermedad mental. O sea, simplemente pues padecen la enfermedad. Es como si dijéramos que de repente alguien es víctima de diabetes. O sea, pues no, o sea, tiene diabetes. Y otra cosa también que es importante, esto de que les pongo aquí como de píldoras felices y la institución mental, el loquero, esto no solamente es para que ustedes lo utilicen en sus notas cuando estén cubriendo salud mental, sino muchas veces cuando se está cubriendo un tema que no tiene nada que ver con salud mental, pero de repente uno utiliza términos relacionados a la salud mental, como tratando de dar una idea, como economía esquizofrénica, por ejemplo, que de repente esté pasando algo por el estilo, se está dando de manera conjunta un estigma negativo también a la salud mental. Entonces, es para que lo tengan también en cuenta a la hora de que estén pues trabajando con sus términos. Ahora, con el suicidio en particular, hay una cosa interesante con el suicidio, es que si el suicidio se cubre de una manera equivocada, está probado que se esparce una epidemia de suicidios porque las personas están viendo justamente, están teniendo ideas, ¿no? Entonces, la mejor manera de cubrir el suicidio para justamente... Hola. Parece que tuvimos algún problema con Miriam. Rodrigo, ¿puedes seguir tú? Sí. Sí, cómo no. No, pues justamente nosotros decidimos un poco hablar un poco más de suicidio en el sentido de que pues es algo que nosotros hemos notado que en los medios es de lo más difícil que cubrir, ¿no? Lo quisimos tomar un poco como ejemplo en este sentido. No sé si pueda compartir pantalla. Sí, tú tienes la opción. Vamos a ver. Ahí se ve. Pues. Está. Y justamente, bueno, Miriam ya les habló un poco sobre formas responsables
de lenguaje, ¿no? Bueno, y por qué es importante como periodistas, pues, hablar de esto responsablemente desde la palabra, que es a lo que nos dedicamos, ¿no? Pues justamente porque hay estudios que indican que, por ejemplo, cuando una noticia grande o algo así describe explícitamente los métodos de suicidio, por ejemplo, o utiliza titulares o imágenes súper gráficas y se sensacionalizan una muerte, pues esto también causa, ya sea obviamente indirectamente, pues un riesgo de suicidios adicionales, ¿no? Sobre todo por la como con todas las enfermedades mentales, pues no victimizar a las personas, sino hablar, por ejemplo, de que no es un crimen, no es todos son problemas de salud pública finalmente también. Y por eso es importante decir, bueno, murió por suicidio, no se suicidó, ¿no? Por ejemplo, como la gente muere por un accidente automovilístico o cualquier otra causa de muerte, pues se muere por suicidio, no se suicidó. Y creo que eso es importante mencionarlo, ¿no? Y finalmente, pues también pedir consejos de los expertos de prevención en suicidio cuando se toca el tema, ¿no? En lugar de citar, entrevistar a algún policía o algún paramédico o personas que no estén sensibilizadas sobre la situación, ¿no? También, por ejemplo, pues justamente hay que evitar informar que el tema de un suicidio, por ejemplo, es causado por una sola razón, ¿no? Finalmente es una pérdida del trabajo, un divorcio, etcétera. Finalmente es consecuencia de trastornos de enfermedad mental y pues justamente tener esto en cuenta evita que seamos reduccionistas, ¿no? Y que algún evento lo atañemos a algo en específico sin saber del tema, ¿no? Y también pues es contraproducente describirlo como algo inexplicable o sin aviso. De igual manera, creo que es como lamentablemente pasa en algunos periódicos, ¿no? Como para vender pues se usan como fotos o, o titulares que dan detalles explícitos, ¿no? O fotos del lugar o del método, etcétera, ¿no? Creo que eso también es importante evitar o caer en eso. ¿Quieres seguir, Miriam? Sí, perdón, no sé qué pasó con mi internet que de repente me sacó. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Bueno, aquí pusimos algunos ejemplos justamente de pues algunos titulares un poco desafortunados, ¿no? Por no usar otra palabra. Porque justamente aquí, por ejemplo, ¿no? Mujer con esquizofrenia cae el distribuidor Juárez Cerdán, ¿no? Y yo, bueno, ok, sí, está bien pues, que se cayó el distribuidor, ¿no? Pero siento que está como correlacionando el hecho y realmente pues hay que dar un poquito de más información. Lo mismo, ¿no? El trágico, ya desde que lo ponen trágico y luego ponen los signos de admiración, ya están automáticamente dando pues una visión, ¿no? De que el suicidio es, o sea, cuando realmente no, o sea, es demasiado sensacionalista esto. Y se suicida indígena Zoque de Chiapas con COVID-19. Aquí automáticamente está correlacionando el hecho de que se suicidó porque tenía COVID-19, cuando realmente el suicidio es una cosa un poco más profunda y más compleja. No es una cosa que se pueda muchas veces generalmente relacionar con una sola causa. Entonces, y peor de todo, también está estigmatizando a un grupo indígena, ¿no? Además, justamente sí. Le das a la que sigue, por favor. Sí. Ahora viene una parte que a Rodrigo y a mí nos interesaba mucho desde el principio y fue la parte que de alguna manera nos costó un poco de más trabajo cuando nos lanzamos al campo, ¿no? ¿Cómo hacemos las entrevistas? Es muy importante que tomen en cuenta que las personas con algún problema de salud mental, con alguna enfermedad de salud mental,
son personas a final de cuentas, ¿no? Y merecen nuestro respeto, merecen ser tratadas con dignidad y de alguna manera es importante que seamos empáticos, somos humanos antes que periodistas. Entonces, es muy importante que ustedes lleguen y se presenten y las personas sepan perfectamente bien qué es lo que ustedes están haciendo ahí y qué es lo que pretenden, para de alguna manera también poder construir esta relación de confianza y que la persona sienta, pues se sienta respetada, ¿no? Aquí les puse un ejemplo de, bueno, soy Miriam Vidal, soy periodista freelance, estoy trabajando para tal medio, estoy cubriendo una historia sobre salud mental en la comunidad migrante, me gustaría hablar contigo. Entonces, de esa manera ya establecimos, pues de alguna manera, una introducción. Obviamente cuando estamos ahí, pues podemos sentir el dolor de las personas, es una cosa que pasa. O sea, no hay que decir que no pasa porque sí pasa. Rodrigo y yo, pues teníamos de repente días muy fuertes, entrevistas muy fuertes, muy dolorosas. Particularmente yo en algunas incluso me costaba un poco de trabajo no soltarme a llorar con lo que me estaban contando, pero a final de cuentas pues son sus historias de vida y son historias que merecen ser escuchadas y son historias que merecen respeto, sobre todo si la persona se está abriendo contigo, ¿no? Entonces, pueden obviamente decirle cosas como, bueno, lamento que hayas pasado por esto, ¿no? Pero no digan como entiendo o sé cómo te sientes, porque realmente pues ustedes no están entendiendo del todo o no saben cómo se sienten porque no han pasado por una situación similar. Y realmente es muy complejo esto, ¿no? Entonces, eso puede en algunos casos incluso pues hacer enojar a la persona a la que están entrevistando, ¿no? Dependiendo de cómo sea la persona, ¿no? Muy importante esto, y yo diría que es el punto más importante para mí por lo menos, no revictimizar a las personas. Cuando estamos haciendo nuestro trabajo, evidentemente somos periodistas, evidentemente somos incisivos, evidentemente queremos saber todos los detalles, evidentemente queremos darnos la mejor idea de lo que pasó, de lo que está pasando para poder escribir el artículo ganador del premio tal o un artículo increíble o... Es nuestro trabajo, es parte de, pero no por hacerlo llevemos a las personas a una situación de revivir con detalle completo el trauma del que vienen escapando o el trauma que están de alguna manera trabajando o que están viviendo. Cuando les hagan preguntas, generalmente es bueno empezar con cosas más sencillas, como, bueno, ¿me podrías contar un poquito de ti, de tu familia? ¿Cómo era tu vida en el lugar? ¿Cómo es tu vida? Conforme ustedes vayan haciendo ese tipo de preguntas, es muy sorprendente. Ya una vez que ustedes establecieron que están trabajando algo sobre salud mental y las personas lo saben, no es necesario que ustedes automáticamente lleguen a preguntar, y cuéntame qué síntomas estuviste teniendo en tal y tal situación y cómo estuvo a lo mejor un ataque de ansiedad que tuviste. Las personas solitas se van a empezar a abrir con ustedes. Es una cosa muy padre en el sentido de que las personas realmente quieran hablar de esto. A Rodrigo y a mí nos ha pasado ya en varias entrevistas que hemos hecho, muchísimas que hemos hecho hasta ahorita, y siempre es igual. Entonces, hay manera de preguntar y aún así pueden sacar la información que necesitan. La que sigue, Ro. Claro. Algo ahí que quería comentar es algo que yo no me esperaba, por ejemplo, que las personas muchas veces nadie les pregunta cómo se sienten algún trastorno o etcétera. Entonces, a mí me sorprendió mucho como el hecho de como periodista preguntar ese tipo de cosas, siempre respetando como la privacidad o dejando que ellos solos sean, digamos, manejen la conversación. A mí me sorprendió mucho cómo tenían esa confianza y de alguna manera nos decían, como que para ellos mismos es una catarsis, ¿no? Hablar de eso con alguien que conoce, ¿no? Y que ellos mismos sienten que que no los van a juzgar, por ejemplo, ¿no? Creo que eso es algo muy valioso que yo aprendí entrevistando, justamente. Totalmente. Y otra cosa también que mencioné, que me gustaría mencionar aquí es, las personas también necesitan tener la confianza de que ustedes no van a abusar de las personas, ¿no? Si de repente les están contando, y esto lo digo en el caso particular del tema que trabajamos Rodrigo y yo, ¿no? Puede ser cualquier otro tema, pero si las personas les están contando que vienen huyendo de una situación o que justamente están pidiendo asilo político en algún lado, ustedes también pueden ofrecerles pues esta cuestión de, bueno, si quieres podemos no sacar tu fotografía o puedo sacar tu fotografía o con lo que tú te sientas más cómodo, puedo utilizar tu nombre, no lo puedo utilizar, te sientes cómodo con esto, no te sientes cómodo,
O sea, es muy importante que cuiden realmente a las personas. Porque además esto no solamente habla bien esto habla muy bien de ustedes, no solo como personas, sino como periodistas. Están haciendo un trabajo responsable. Lo que les comentaba de las preguntas, empezar con preguntas sencillas. Y también cuando estamos entrevistando a familiares de personas que han fallecido o que sobrevivieron de repente, a lo mejor una persona que sobrevivió a una muerte por suicidio o a una familia de una persona desaparecida, pues justamente ir directamente con los expertos, hablar con, a lo mejor con los parientes, entrevista con la funeraria en caso de que la persona haya fallecido lamentablemente. Si las personas en ese momento, porque también esto pasa, y esto yo lo he visto particularmente, no sé si en su país lo habrán visto, cuando ahorita en el tema de COVID, que de repente pues todos los periodistas, muchos periodistas están pues, cubriendo el tema directamente en campo o en los hospitales o pues, de los muertos por COVID, ¿no? Pues quieren llegar directamente a preguntarle a la familia, ¿no? Que cómo se está sintiendo, qué está pasando, para la nota diaria, ¿no? Si la persona pues no quiere hablar, también es respetable, no es el punto de que estén ustedes todo el tiempo ahí insistiendo en que dame y cómo pasó y te atendieron, no te atendieron. La persona acaba de perder a alguien. Y eso sí muy importante que ustedes lo tomen en cuenta. La persona acaba de perder a alguien, también merece su espacio. Lo que ustedes sí pueden hacer en todo caso, si la persona no quiere hablar, pero ustedes quieren todavía la información, le pueden dejar un número telefónico, pueden establecer un contacto, que la persona igual se sienta respetada. Si ustedes retoman esa comunicación o le dan seguimiento, pueden sacar incluso una mejor historia a simplemente el testimonio que hubiera podido darles afuera del hospital o afuera de la funeraria. Entonces, ustedes pueden realmente darle seguimiento para cubrir esto de una manera más interesante todavía, con mayor detalle y ya cuando la persona esté tranquila y sin hacerle daño, ¿no? La que sigue. Ay, pues justamente con esta, en este caso creo que también es muy importante basarnos en los datos disponibles, ¿no? Y la mayoría de estos, sobre todo ahora en la pandemia, pues vienen de artículos científicos, ¿no? Entonces, uno de los primeros indicios que, que se reportaron, por ejemplo, sobre salud mental fue justamente la salud mental de los trabajadores de la salud, ¿no? En las primeras líneas en China, ¿no? Entonces, este fue un estudio que salió en JAMA Open en finales de febrero, por ejemplo, que justamente entrevistaba a doctores y enfermeras trabajando en Wuhan y en otras regiones sobre su salud mental, ¿no? Que justamente había estudios anteriores que en otros brotes de SARS y MERS, por ejemplo, en Asia, pues justamente trabajadores de la salud, incluso años después de los brotes, tenían trastornos de salud mental como estrés postraumático, ansiedad, insomnio, ¿no? Y bueno, este fue uno de los primeros estudios que reportaron que hasta el 71% de los entrevistados cuando digo entrevistados son una serie de preguntas que se han desarrollado de manera sistemática, ¿no? Justamente para depresión, ansiedad, y pues justamente hasta el 71% de los trabajadores de la salud sufrían de estrés constante, ¿no? Hasta la mitad tenía depresión, ansiedad, insomnio, y esto se ha visto también en Italia, en otros países de Europa, y no me sorprendería que también en otros países de Latinoamérica eso pase, ¿no? Justamente a mí me tocó cubrir esto para la revista Science, y pues justamente hablé con los autores del reporte, pero también con otros expertos. Por ejemplo, estaba justamente pasando lo peor en Nueva York y pude contactar psiquiatras en Nueva York que hablaban de lo mismo, ¿no? Que anecdóticamente que estaba y pude contactar por ejemplo, en España, trabajando en las primeras líneas y hablar sobre el tema, ¿no? Y de nuevo, pues es como, bueno, ¿cómo te sientes? Al ser ellos trabajadores de la salud era un poco más fácil hablar de los temas pues, porque ellos los conocen, ¿no?
y pues también escucharlos, creo que también a ellos había como una especie de confianza, ¿no? De decir, bueno, esto está pasando y lamentablemente, por más que ellos son doctores y médicos, que saben del tema, pues como creo que es un poco generalizado, pues se deja la salud mental hasta el final, ¿no? De otros aspectos de la salud. Obviamente pues, está tratando el virus respiratorio, pero los efectos a la salud mental pues no están, no son prioridad y eso creo que es lamentable, ¿no? Antes de que Pero cambies, pues... Uh-huh. Sí, nada más, perdón que te interrumpa. Una cosa que me gustaría mencionar también con esto es que pues muchas veces para encontrar justamente buenas historias de salud mental no tienen que ir necesariamente primero con pues con las personas, ¿no? Que a lo mejor en este caso como lo del COVID, ¿no? Pueden buscar papers, pueden buscar revistas especializadas, pueden hablar con expertos, que de alguna manera también les da a ustedes mucha más información científica y basada en datos para ustedes poder ir armando la historia. Uh-huh. Y bueno, justamente siempre hay nuevos enfoques, ¿no? Para cubrir temas de salud mental. El año pasado, por ejemplo, a mí me interesó mucho este tema de cómo en el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, pues históricamente se diagnosticaba más niños que niñas, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo en la adultez había una incidencia mucho mayor en hombres que mujeres, como pasa en otros trastornos como el espectro autista. Y pues justamente históricamente era porque pues había un sesgo, ¿no? A verlos, cómo se presentaba la enfermedad o el trastorno en niños y en hombres, sin tomar en cuenta que había, pues, que existía este sesgo y que la enfermedad se manifiesta de manera diferente en niñas y en niños, ¿no? Niñas y mujeres, perdón. Y pues históricamente, mientras a los niños se les trataba con Ritalin o con otros estimulantes, ¿no? A las niñas como se manifiesta diferente, que es como son más inhibidas, que no son tan hiperactivas, pues se les trataba como si fueran, como si tuvieran depresión, como si tuvieran otros trastornos y al tratar de ayudarlas, pues realmente no se les ayudaba o nunca se diagnosticaban, que era lo más triste, ¿no? Eran niñas que ya de adolescentes, por ejemplo, no podían retener trabajos, no podían llegar a tiempo a reuniones, no eh, eh, tenían parejas inestables o buscaban situaciones de riesgo y realmente nunca nadie las había diagnosticado hasta que ellas mismas, muchas veces pasa que estas mismas mujeres ya de adultas empiezan a indagar, ¿no? Qué es lo que les pasa y resulta que tenían trastorno de déficit de atención, hiperactividad, siempre, ¿no? Desde siempre, pero nunca se trató. Bueno, yo indagué en esto, pero justamente pues fue hablar con expertos, psicólogos, psiquiatras, epidemiólogos, pero también ellas mismas, ¿no? Sobre todo mujeres que ya en edad adulta habían sido diagnosticadas y pues yo aprendí muchísimo de eso también en este sentido de, pues no todo es negativo, ¿no? Sí hubo como, esta es la historia, pero ahora ya la brecha de diagnóstico entre hombres y mujeres cada vez se está cerrando porque se está investigando más y se está entendiendo mucho más cómo es que esta enfermedad se manifiesta diferente en mujeres, ¿no? Y sobre todo la perspectiva de género, pues a mí me interesó muchísimo. Algo que mencionaste ahorita, Rob, perdón, es que mencionan aquí en el chat un aspecto, María Grecita dice que un aspecto generalizado de los periodistas es buscar siempre el lado negativo. Ello dificulta encontrar respuestas positivas. Entonces, y justamente es por eso que un segundo ejemplo que les pusimos aquí fue esta nota de Life Saving Lesson, porque cuando yo leí esta nota a mí me fascinó y me encantó porque realmente está hablando como una persona que, pues, que se quiso suicidar y al final no lo hizo, aprendió justamente de eso y ahora se ha convertido en un activista para evitar que más personas quieran morir por suicidio.
Y justamente es un enfoque diferente para poder tratar la salud mental. Es como, no todo es malo, no todo es negativo. También hay grises en medio y hay cosas muy positivas que también salen de hablar de estos temas. Claro. Justamente creo que es importante, o sea, tampoco hay que aderezar la parte, los hechos, ¿no? Que desde hace unos años ya ha habido, cada vez los índices de diferentes trastornos han subido, eso es una realidad, pero justamente por eso es importante hablar de eso, ¿no? Pero pues creo que cae en nosotros darle ese contexto negativo, positivo, y pues qué mejor que darle uno positivo, o que decir los hechos, decir que hay un problema, y bueno, también desde el periodismo de soluciones, ¿qué se puede hacer, no? Finalmente. Y bueno, aquí hay algunos otros titulares que hablan sobre el tema de salud mental. Es una cosa que, digo, a mí me da mucho gusto ver que ahorita tengamos a tantos participantes. Me gustaría que cada vez más personas se interesen por aprender a cubrir la salud mental de una manera responsable, porque pues es una cosa que se nos viene encima, ¿no? Ya se ha hablado mucho como de la nueva pandemia de salud mental y esto cada vez hay más personas que yo me incluyo porque pues, de vez en cuando también me da ansiedad o cosas, ¿no? Con salud mental, pero una cosa muy importante que es, sí, Alex, sigue. Alex, sigue. Ándale. Cuando están cubriendo temas delicados, siempre es importante que le den a las personas que están leyendo la nota una línea de apoyo. Particularmente digo, esto puede ser con temas de suicidio, pero esto aplica para cualquier problema de salud mental. ¿Por qué? Porque si de repente la persona se siente identificada con esto o la persona está pasando por una situación complicada y de alguna manera tiene una reacción emocional a lo que está leyendo o a lo que están viendo, si no saben después cómo pedir apoyo o a dónde acudir, pues de alguna manera es como si la persona se quedara abierta. Entonces, un gran servicio que ustedes pueden hacer y una cosa muy responsable para su trabajo periodístico es que al final de sus notas den líneas de apoyo locales. Digo, aquí puse dos mexicanas, porque pues, Rodrigo y yo estamos acá. Es cuestión de que ustedes investiguen cuáles son, si es que tienen en sus países, en sus países, alguna línea de apoyo local que funcione, a donde las personas puedan marcar por si de repente se sienten mal, y eso hace toda la diferencia. Justamente viene esto de no solo hay que dar lo negativo, ¿no? Si también podemos ofrecer soluciones. Exacto. Y bueno, esto yo estoy prácticamente segura de que a lo mejor lo vieron con Yajira. No está de más hacer un repaso en todo caso. No sé si lo llegaron a ver. Pero bueno, ahorita pues, somos periodistas, estamos encerrados y de repente tenemos una cantidad de impresionante de trabajo encima y ya no podemos ir a buscar fuentes de la misma manera. Y a lo mejor nos mandan a cubrir un tema y tenemos como el miedo de infectarnos porque estamos en el campo, dependiendo no sé cuál sea la situación de cada uno. La situación del periodismo varía mucho ahorita, entre que si recorte salario, despidos y 20,000 cosas más que también puedan afectar nuestra salud mental, o hablar con personas de repente, si nosotros llegamos a perder algún ser querido, de repente nos toca hacer una entrevista, pues también puede ser complicado, ¿no? Entonces, algunos consejos para que ustedes puedan también cuidar de su salud mental en el trabajo, siempre cuenten con una red de apoyo. Y es importante que estas redes de apoyo sean personas que de alguna manera entiendan por lo que ustedes están pasando. No es muy recomendable que ustedes agarren, por ejemplo, como red de apoyo de algún asunto laboral extremo o muy pesado a su familia, porque si de repente llegan ustedes a contar todo lo que vivieron, pues la familia se estresa. Entonces, en lugar de estar apoyándolos, que luego no saben ni cómo apoyarlos, pues nada más están compartiendo el estrés. Entonces, si pueden tener ustedes, formar redes de apoyo entre periodistas, tener algún compañero periodista al que le tengan confianza, con quien ustedes puedan realmente hablar esto, me estoy sintiendo así. Particularmente Rodrigo se ha convertido en una red de apoyo padrísima para mí, o sea, creo que particularmente yo, estamos todo el tiempo compartiendo cómo estamos, ¿no? Haciendo ese check-in de, bueno, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Digo, en parte ayuda porque trabajamos mucho juntos, pero independientemente de eso, yo sé que cuento con Rodrigo si de repente algún día algo me pasa, ¿no? En el sentido de, pues estoy mal. Entiendo que todos estamos ahorita muy sobretrabajados. Es una cosa que creo que siempre ha pasado en el periodismo, en extremos y en grados, pero particularmente en mi caso, ahora que todo se fue a home office, en lugar de tener libres esas 2 horas que a lo mejor me hacía de trayecto al trabajo, se convirtieron en 2 horas activas de más trabajo.
Entonces, particularmente para mí es muy importante y es una cosa que yo religiosamente me obligo a hacer, tomar descansos. No me importa si está mal visto, no me importa si me puedan juzgar al respecto, yo necesito descansar. Si yo siento que ya no estoy sacando bien la nota porque necesito irme a dormir, me voy a dormir y aunque sea que me levante temprano al día siguiente, pero yo necesito descansar para poder hacer un mejor trabajo. Entre trabajos también, de repente tengo ya la cabeza demasiado saturada con información, con ideas, bueno, pues 15 minutos, una hora, media hora, dependiendo de cómo sean sus tiempos, de vamos a ver una serie, voy a escuchar música, me voy a salir a la azotea a tomar el sol, porque además eso también es muy importante. La mayoría de parte del tiempo estamos ahora, yo creo que pues, dentro de casa, y tomar el sol, pues está demostrado que también nos ayuda con cuestiones de la vitamina D y para poder tener un mejor estado de ánimo. Entonces, salgan a tomar tantito el sol. O sea, es una cosa que suena a lo mejor muy básica, pero ayuda mucho. Si están teniendo de repente algo ya más, un poquito más serio, un poquito más preocupante, un poquito más recurrente, por favor recurran con un especialista, no tiene nada de malo. Esto lo digo porque todavía percibo que hay un cierto tabú entre periodistas, como de que tenemos que ser súper poderosos y supermanes y poder con todo, y si no puedo con esta carga de trabajo tan impresionante, no merezco ser periodista, yo debería de poder, y pues no. Entonces, es importante que tengan como ese apoyo también de un especialista, tengan actividades recreativas, convivan con personas, desconéctese tantito también, es muy importante. Y aprendan también técnicas de respiración. Muchas veces cuando estamos estresados o en una situación, sea que estemos entrevistando a alguien o estamos de repente con miedo, empezamos a respirar más rápido y cuando respiramos más rápido realmente el oxígeno no está entrando bien al sistema y dejamos de pensar bien. Entonces es importante que aprendamos a respirar profundo. O sea, que realmente el aire, hablaba yo con un especialista el otro día y lo que el especialista me recomendaba era una técnica de respiración para primero... el aire tiene que entrar primero, se siente que se infla el estómago y luego el diafragma. Así sabemos que realmente el aire está entrando bien. Y luego cuando soltamos es al revés. Entonces, si pueden darse estos momentos como de respiración profunda, súper útil. Aquí estoy viendo ya algunas cosas en el chat. A ver, voy leyendo. Una sociedad que le gusta consumir violencia, conocer, sí. Sí, justamente lo que mencionas, vivimos en una sociedad a la que le gusta consumir violencia. ¿Cómo fue? ¿Cómo pasó? Mi opinión personal aquí con esto es que sí vivimos en una sociedad a la que le gusta consumir violencia, pero yo siento que es porque es lo único que encuentran. Si nosotros empezamos a darles diferentes opciones de temas para que consuman algo diferente, creo que también ahí radica un cambio que podemos hacer. Entonces, empezar justamente a darle la vuelta a esto. Tenemos también la responsabilidad y podemos desestigmatizar muchas percepciones que se tienen sobre la salud mental desde nuestro trabajo. Es una responsabilidad padrísima, yo creo, para nosotros. Justamente creo que estamos en una posición privilegiada, ¿no? Porque lo que escribamos pues va a informar a muchísima gente y tenemos también esa responsabilidad de qué hacer con nuestras palabras y pues qué mejor que justamente hablar de otras cosas que puedan pues mejorar y romper ese ciclo de vicio, ¿no? De que si nosotros escribimos algo negativo, pues la gente es lo único que va a saber y va a querer más, ¿no? Creo que hay maneras de hacerlo y empieza desde nosotros. Otro comentario que veo aquí, por ejemplo, en el chat, imagínate tener un trastorno bipolar y ser periodista, estar bajo ese estrés y que tus propios colegas te tomen a broma. No voy a decir que lo entiendo porque realmente yo no he estado en esa situación, pero lo que sí puedo yo decir de experiencia de otros colegas es, generalmente a lo mejor en las redacciones se toma mucho a broma o hacen bullying en lo abierto, pero si alguien se acerca en privado con un colega y de repente le platica, con un colega al que le tenga confianza y le platica lo que está sintiendo, es una apertura completamente diferente. O sea, no es lo mismo a lo mejor estar en un sistema, porque sí, lamentablemente todavía la salud mental del periodista es un tema muy estigmatizado en las propias redacciones, en los medios de comunicación. No es una cosa a la que le den importancia. Y somos un público bastante propenso a tener problemas de salud mental porque estamos todo el tiempo expuestos. Somos los primeros en ver la mala noticia y además no solo tenemos que verla, tenemos que traducirla, tenemos que reportarla y tenemos que preguntar más cosas.
todo el tiempo estamos viendo noticias, además, porque es parte de nuestro trabajo. Tenemos horarios de locura, editores que luego están encima de nosotros y la nota y la nota y la nota y la que sigue, y la que sigue, y la que sigue. Entonces, es complicada la situación. Es importante que nos cuidemos. Entonces, si podemos empezar incluso a generar estas redes de apoyo entre las redacciones y dentro de las redacciones. Sé que a lo mejor da miedo, pero ¿qué pasaría si de repente una sola persona dentro de la redacción, sacar el tema a colación y empezar a ponerlo en conciencia de alguien más? Claro, yo creo que también... Sí, muchas veces es cuestión de explicar, ¿no? O sea, por ejemplo, el trastorno bipolar, pues se requiere justamente, pues mucha gente igual y no sabe, no está familiarizada con qué es, ¿no? El trastorno bipolar y esto es lo que pasa, esto es lo que me pasa, así me siento y así, no significa que no pueda trabajar, no significa que no pueda escribir una buena nota, solo significa esto y dejarlo muy claro a los jefes y a los compañeros, creo que también ayuda mucho, ¿no? O sea, justamente hablar del tema, obviamente es difícil, pero entre más se hable y más se eduque a los compañeros, creo que es mejor para todos. Así es. Y sí, aquí dice, por ejemplo, otro comentario, lo más importante es que la información sea contrastante para evitar malas interpretaciones y peor en esta pandemia. Y pues sí, es importante que sí den la información, pero cuenten con opiniones de expertos, o sea, y datos, eso es muy importante. Y sí, el periodismo de las Américas es sinónimo de heroísmo, definitivamente. Estoy de acuerdo con eso, en muchos sentidos. Miriam, más arriba había una pregunta de Michelle Macías. Creo que ya se pasó entre tantos comentarios. ¿Cómo tratar de estos temas con los jefes de la redacción? Porque nos comenta que una vez hizo un reportaje sobre la depresión y el trastorno bipolar y lo descartaron porque dijo que eso no era un tema relevante. Entonces, ¿cómo abordar? Gracias, Paola. Sí, muchas gracias. Justo guardé esa pregunta para ahorita, ya después de que vimos todo eso. Creo que algo muy importante y que falta mucho en Latinoamérica sobre todo es editores, ¿no? O jefes de redacción que sepan sobre salud mental, ciencia, etcétera, ¿no? Porque por más que nosotros, justamente, por más que los reporteros sepamos de esto y estemos sensibilizados, pues si las personas arriba de nosotros no saben del tema o de la importancia, pues es difícil. Entonces, primero hay que empezar a tocar el tema con los jefes de redacción, con los editores, pero también, pues, con todas estas herramientas, o sea, desde que la salud mental es parte de la salud en general, ¿no? De que todo el mundo en algún momento nos hemos sentido tristes y la tristeza durante varias semanas y puede caer en un cuadro de depresión. O sea, nada de la salud mental es ajeno a nosotros, ¿no? Todo el mundo conoce a alguien, todo el mundo ha tenido algún trastorno en algún momento o no, pero finalmente no es algo ajeno. Y creo que si se parte de eso y de que pues quitar el estigma, ¿no? De que no se hable de eso, de que eso no existe, y justamente ponerle nombre a las cosas, creo que se puede pues empezar a crear un cambio, ¿no? ¿Y por qué es relevante? Pues bueno, pues porque justamente si se trata de convencer a alguien, pues justamente te puedes ir a los datos, ¿no? O sea, están los datos de la Organización Mundial de la Salud. Supongo que cada país o asociación tiene datos locales o nacionales, ¿no? De cómo están las cosas en temas de salud mental en nuestras comunidades. Y con esos datos se puede ir con un jefe de redacción, así de, bueno, esto es relevante porque el 50% de los médicos tiene cuadros que están tratando COVID, tienen cuadros de depresión, ¿no? Si nosotros tenemos esos datos, pues podemos finalmente, es un hecho y no es nuestra opinión, sino como buenos reporteros, pues estamos sacando datos confiables de algún lado y que pueden pues ayudarnos a hacer nuestro argumento, ¿no? Ahora, también una cosa que me gustaría mencionar ahí es, tomaba yo la semana pasada, hace como 2 semanas, un taller sobre periodismo ambiental. Y hubo una cosa, en una de las sesiones nos dijeron algo, a mí me dio mucha risa porque es muy cierto y es muy trágico, pero nos decía que básicamente no hay nada más necio muchas veces que un editor. O sea, con los editores no se puede negociar.
sea, entre negociar con un terrorista y un editor muchas veces es mejor negociar con un terrorista, ¿no? Básicamente algo así nos decían en el taller, a forma de broma, pero definitivamente creo que muchos lo hemos vivido, ¿no? Entonces, creo que aquí una cosa que yo recomendaría es perseverancia y consistencia. Que si de repente el editor les rechaza esa nota como de trastorno bipolar, bueno, pues, ok, ¿qué otra cosa propongo? ¿Qué otra cosa propongo? Insiste, 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 insiste. Algo tiene que decir que sí. O sea, yo, como me decía otro compañero, es un juego de números, me decía. Entonces, síganlo intentando, sigan buscando enfoques. También veía aquí un comentario, que sí, también estoy un poco de acuerdo con eso. El peor trastorno entonces sería la explotación laboral para nosotros los periodistas. Y pues sí, creo que algunos vivimos justamente la situación complicada económica. Haciendo un pequeño comercial, mañana voy a estar hablando en otra charla sobre cómo es la situación como periodista independiente en Latinoamérica. Al ratito, si quieren, les paso la información por chat. Y bueno, ahorita hay una cosa que Rodrigo y yo queremos hacer. Les estoy pasando ahorita por el chat un link a una de las notas que agarramos como ejemplo. Esta nota. Les vamos a dar unos minutitos, ustedes nos van avisando para que la revisen, la lean y nos vayan diciendo qué errores encuentran, tomando en cuenta lo que vimos ahorita. ¿Qué les parece? ¿Qué les brinca? ¿Qué les parece? ¿Qué les brinca? Si algo estuvo bien, si algo estuvo mal. No, bueno, la nota la pueden ustedes ver en el link completa, pero si no, si la pueden leer en la pantalla. También. Les damos unos Pero les vamos a dar un... minutos. Nos van avisando conforme vayan acabando para ir viendo. Ok. Ok. Paola, estoy viendo que están mandando las respuestas por chat. No sé si les gustaría a ustedes hablar directamente para poder discutir esto. Si parece bien, si vayan levantando la mano. Claro, si no hay ningún problema. Veo que Michelle Macías Cisneros, no sé si quieres participar. Byron Fernando Bustamante también. Pueden activar su audio.
para que puedan compartir sus observaciones. Hola. Hola. Aquí voy a intervenir rapidito ya que también estoy en clases, así que estoy haciendo cosas simultáneas. Sí, lo que toca hacer con la pandemia. Me pareció, empezando que es el titular, súper sensacionalista con el tema de se suicidó, cuando lo primero que ustedes estaban explicando es el tema de murió por suicidio, ya empezando por ahí. Luego te das cuenta que todo el artículo se refiere a casos de COVID y te quedas como que, ¿por qué asumen que se suicidó por el tema del COVID? Por tener el diagnóstico. Entonces, siento como que lo usaron como una especie de excusa para ya captar la atención de los lectores y luego tocar el tema, que ese debería haber sido el tema principal, que comenzaron a aparecer casos de positivos de COVID en tal población, pero que no hay atención médica adecuada o no hay suficientes médicos para atender eso. Entonces, súper desatinado y aparte estás dando como que demasiada información de esta persona y la familia, porque claro, dicen, ok, si dijeran de la población no sé cuánto, pero está diciendo indígena de la etnia Zoque, o sea, como para que la gente vaya preciso y sepa que en esa etnia están ahí, y no, pues, o sea, súper mal eso. Bueno, ahora sí, continúe. Gracias. Gracias, Michelle. ¿Alguien más? Fernanda Salazar nos cuenta también que pues, dar los nombres, la ubicación, que la gente no refuerza la discriminación, igual muchos datos de cómo fue el suicidio, ¿no? Claudia nos cuenta justamente de cómo se saben que se suicidó por desesperación, que es sensacionalista la nota, pero pues hay que ser realistas que la ciudadanía consume este sensacionalismo que criticamos. Pues justamente creo que es parte del problema, ¿no? Nosotros tenemos el poder de no caer en ese sensacionalismo, pero no sé si alguien más quiera comentar cómo lo hizo Michelle. Hola, disculpen que no pueda prender la cámara, pero me gustaría aportar. Bueno, soy psicólogo y bueno, también soy parte del equipo que estamos detrás de esta iniciativa de periodismo consciente. Y creo que es muy importante el trabajo que están haciendo hoy porque están dando herramientas para el periodista para que sepa que con lo que dice o con lo que no dice puede generar un gran impacto en la sociedad. Y en este caso muy puntual, contarles algunas situaciones que suelen suceder con el suicidio, como por ejemplo que después de una persona que se suicida quedan al menos 6 personas afectadas y con una altísima probabilidad de intentarlo en algún momento de su vida. Y notas como la que nos están presentando ahora, lo que hacen es generar un estigma para siempre en esa familia. Es decir, se queda para siempre en la historia del pueblo y con las posibilidades de que ese documento se busque siempre la historia de esta persona. Entonces, creo que eso, y destaco mucho lo que dijo la panelista, perdón, no recuerdo el nombre, dijo muy clarito, son seres humanos y después son periodistas. Entonces, creo que hay que ser muy empáticos al momento de ponerse a escribir sobre salud mental. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Si quieres pasamos, Miriam, a revisarla sí, rápidamente. Sí, bueno, sí, exactamente. ¿Vas? Justo. Entonces, aquí justamente estamos señalando algunas de las cosas que ya ustedes estuvieron mencionando en el chat o por el micrófono, porque además es una cosa bien emblemática de esta nota. Lo que están viendo de la nota es una captura de pantalla y justamente los que ya pudieron leer la nota pues, por línea,
se dieron cuenta de que no solamente están haciendo la sensacionalista, sino que lo están poniendo en negritas, Dios me libre. O sea, no solamente nos está diciendo aquí, por ejemplo, cuál fue el método de suicidio, sino lo está poniendo en negritas. Está automáticamente justo diciendo, por sentimiento de culpa, desesperación, no tener apoyo. Yo quisiera saber de dónde sacó esta quote, esta cita, porque no está atribuida a nadie. La dijo la familia, lo dijo un experto en salud. ¿Quién dijo que fue por esto? Justamente. Entonces, aquí dice que... Ajá. No, que justamente la persona de autoridad, ¿no? De hablar de eso, pues al parecer es en una conferencia de prensa, para empezar, porque en una conferencia de prensa se dan a dar datos, ¿no? Sensibles de una persona, del supuesto secretario de salud, justamente, ¿no? O sea, y más hablar de un caso en particular de una conferencia de prensa, pues si es responsabilidad del secretario de salud, pues también nosotros nos tenemos que poner a pensar así de, bueno, es relevante, o sea, porque lo dijo él, nosotros lo tenemos que reportar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, otra vez se repite. Más detalles. Yo cuando llegué a esto, yo ya no sabía si reír o llorar. Ambas. Una vez más, nuestra persona aquí de autoridades, Joel Morales García, es integrante del Consejo de Vigilancia Francisco León, y yo digo, bueno, ¿dónde está la opinión del experto? Ahora, una cosa que yo tengo la impresión, no contacté con el periodista que trabajó esta nota, pero tengo la impresión de que el periodista básicamente lo que hizo fue a la conferencia de prensa, le dieron a lo mejor, si tuvo suerte, un escrito de prensa, sino simplemente captó lo que estaban diciendo en la conferencia de prensa, sacó la nota rapidísimo porque seguramente tenía que ir a otro evento o tenía 20,000 cosas más que hacer, como a veces pasa. No tenía un entrenamiento de cómo cubrir salud mental de manera correcta. Y justamente como lo hizo a las carreras, no se dio el tiempo de buscar a otro experto. Muchas veces cuando en el lugar de los hechos no está el experto, porque justamente acá lo mencionan, que pues no hay doctores. Ok, bueno, sí, no hay un experto. Tan complicado es agarrar el teléfono y buscar a alguien que sepa de salud mental para poder sacar una entrevista sobre su opinión al respecto. O sea, pueden ustedes buscar de alguna manera otras herramientas para poder complementar y que no sea esta cosa tan sensacionalista y sesgada. Claro, y justamente creo que, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Tal vez había una presión de sacar la nota del día y es entendible, pero bueno, pues, creo que justamente si no sabes cómo cubrir temas de salud mental, pues es irresponsable hacerlo, ¿no? O finalmente, bueno, es relevante, ¿no? La parte del suicidio si fue a una conferencia de prensa sobre cómo está la pandemia afectando a esta comunidad, pues, a mí me parece mucho más relevante justamente el tema de cómo esta comunidad indígena no tiene servicios de salud y cómo se está manejando la pandemia en esta comunidad, ¿no? Para mí no es relevante la parte del suicidio, o sea, ¿para qué incluirla, no? A mí me parece más como responsable y también del periodismo de soluciones, bueno, dar a conocer que la situación precaria de esta comunidad y cómo se ha desarrollado la pandemia y qué está haciendo el Estado, por ejemplo, ¿no? Esa es mi opinión. Pero bueno, justamente creo que no hay excusa de que es lo único que hay, ¿no? Porque siempre se le puede dar otro ángulo a una historia así. Esto no Otra es cosa para decir que justamente no hay que cubrir, o sea, sí creo que hay que cubrir temas de salud mental durante la pandemia, pero siempre hay maneras mejores que hacerlo que esto, ¿no? Que por ejemplo aquí también dice, y lo más preocupante, además ya usó un adjetivo, preocupante, el resto del mundo preocúpese, lo más preocupante es que ya hay personas que presentan síntomas. Si relacionamos esto con el título, es como si estuviéramos básicamente, es una correlación terrible a estas personas con síntomas, también son propensas a morir por suicidio, bueno, suicidarse según la nota. Y lo que el periodista no se da cuenta aquí es que justamente al poner esto, las personas que en todo caso sí pudieran ser propensas a querer morir por suicidio,
van a ser todavía más propensas cuando les dé a lo mejor un positivo de COVID. Entonces aquí, pues, no sé, yo siento que ya la embarró todavía más. Y una vez más hasta el final, más detalles de cómo se dio. Ahora, sí, ya la que sigue. No queremos espantarlos. Cubrir temas de salud mental puede ser una cosa que a lo mejor da nervio al principio cuando es la primera vez que nos aproximamos a esto, cuando a lo mejor no somos expertos o no nos sentimos expertos, sobre todo cuando tenemos ya la conciencia, pues de que sí, de que tenemos que hacerlo de manera responsable. Pero un mensaje que yo les quiero dar es que no le huyan a estos temas solamente porque son complicados o complejos o de alguna manera pues requieren cuidado y trabajo. A final de cuentas, todo tema periodístico bien hecho requiere un grado de trabajo y requiere un grado de investigación. Ustedes, todos nosotros que estamos trabajando en temas de salud mental, podemos prevenir y podemos generar... ¿Que no se oye? ¿Se oye? Sí, yo sí oigo. Creí que no se oía. Todos nosotros que estamos trabajando en estos temas podemos ser parte también de la solución. Podemos prevenir que otras personas mueran por suicidio al hablar nosotros sobre suicidio de manera responsable y decirle a las personas que está bien tener sentimientos, que no es algo de lo que se tengan que avergonzar. También podemos contribuir mucho a eliminar el estigma. Esto es súper importante. Al contar historias como la que Rodrigo contó, por ejemplo, buscar enfoques diferentes. Y esta última, me encanta también porque puede incitar a cambios sociales. Este titulito que les pongo aquí abajo, una de las compañeras que yo conocí cuando fui a la reunión de Atlanta, que justamente les platicaba al principio de la conferencia, ella estuvo cubriendo un tema muy, muy importante en su comunidad, que era sobre el tema de los fondos para un hospital psiquiátrico, una unidad, perdón, psiquiátrica en prisión. Y de alguna manera el hecho de que ella estuvo cubriéndolo llevó a cambios, llevó a realmente a que sí se diera el fondo, a que el gobierno y las personas respondieran. Entonces, es un tema que es importante visibilizar. Es un tema muy bonito para trabajar, bonito en el sentido de que es interesante, es apasionante, es... Una vez que lo empiezan a hacer esto, yo hablo a título personal, se convierte en una cosa que yo ya no puedo dejar de hacer. O sea, yo sé que voy a seguir cubriendo mucho de salud mental a partir de mi primera experiencia, porque realmente los temas son inagotables y los enfoques también. ¿Algo que quieras decir, Ro? No, pues básicamente creo que ya cubrimos un poco de todo. Yo estoy convencido justamente de que necesitamos hablar del tema y hay que hacerlo responsablemente, pero justamente como mencionabas, pues nosotros somos un gran agente de cambio y de educación finalmente también, ¿no? A la sociedad. Justamente pues muchos en el chat nos comentan, pues sí, penosamente pues es lo que más llama la atención o lo que más vende, que pues obviamente los periódicos y las revistas pues viven de eso, ¿no? De las ventas o de los clics, pero pues justamente creo que siempre va a haber un camino o un espacio para nosotros empezar a generar el cambio, ¿no? Aquí preguntan algo, perdón, Ro, que si es ético hablar en primera persona de los creo que trastornos mentales. Sí, si quieres, ya vamos a la sesión de justamente. ¿Quieres contestar, Miriam? Sí, yo no creo que sea poco ético, pero digo, me imagino que estás hablando de algún trastorno que a lo mejor te pudo haber pasado a ti porque es primera persona o que tú hayas vivido. Quiero pensar eso. Se puede hablar y yo he visto reportes muy buenos de personas que están pues, relatando su propia historia de una manera responsable o algo que les pasó de manera responsable y pues yo no vería por qué no. Sí, justamente ahora, yo creo que es justamente, bueno, primero que nada, toma mucho coraje, ¿no? Hablar de eso en primera persona, pero justamente creo que ayuda mucho en ese sentido de bueno, alguien que está pasando por esto, o sea, cuando un lector lee eso en primera persona, pues creo que estableces una relación mucho más íntima, ¿no? Y en lugar de hablar de alguien más,
una persona que está así, bueno, pues tú tienes ese poder de decir, esto es lo que es, ¿no? Pues, así se siente y obviamente, pues, al hablar de primera persona, pues, muchas veces los mismos, personas que padecen estas enfermedades son las expertas, ¿no? Porque ellos son los mismos que las viven. Entonces, justamente, pues, hablar de eso de una forma informada, creo que también ayuda mucho, ¿no? Entonces, no me parece que sea, malo. Sin embargo, sí hay que hablarlo con nuestro editor, ¿no? Para justamente ver la mejor manera de hacerlo. Les estoy mandando ahorita 2 enlaces de 2 blogs que yo sigo muy religiosamente. Son personas que yo conocí también en el taller de Atlanta y son blogs de personas que están hablando muy recurrentemente de temas de salud mental desde el punto de vista personal. Entonces, están en inglés, ahí sí, digo, espero que, me imagino que hablan inglés, espero que no tengan problema con el idioma, pero son recursos bastante útiles. Entonces, y es una buena manera de, como también de que se vayan dando una idea de cómo pueden ir trabajando ustedes los recursos y las fuentes. Un ejemplo positivo que ahorita se me ocurría, en lo que mandan más preguntas, o si se me está pasando alguna, hace como, de hecho fue la semana pasada, Rodrigo y yo, que todo el tiempo nos estamos quitando el tiempo dándonos recomendaciones de cosas que no tenemos tiempo de ver. Rodrigo me mandó la recomendación de un documental muy bonito que está en Netflix. Se llama Love in the Spectrum, El amor en el espectro. Yo ya lo empecé a ver, no voy a hacer mucho spoiler, pero revísenlo, creo que es una manera muy positiva, bonita, de presentar justamente la historia de personas pues que tienen alguna cuestión de salud mental, en este caso personas que están en el espectro autista. Entonces, esto también les puede también ir dando ideas como para ir construyendo nuevas narrativas y darse cuenta de pues que dentro de una persona hay muchísimos matices que forman a la persona. Y la persona no es algo que no es alguien que se tenga que definir solamente por el hecho. Su enfermedad mental no define a la persona. Es una parte más de la persona. No sé si se me están yendo preguntas aquí o alguien más tiene alguna otra duda. No, no hay más preguntas en el chat, Miriam. Ok. Bueno, pues creo que por nuestra parte es todo. Yo ya no tengo nada más que añadir. Muchas gracias nada más por las 2 horitas que nos regalaron, por su presencia, por querer aprender a hacer esto de manera correcta. Muchísimas gracias a ustedes. Voy a invitar a Isabel González, quien va a hacer la despedida. Hay un comentario adicional, Pau. Ah, sí, nos llegó de María Soledad Andrade Herboso. Sí, nos acaba de llegar, 7:23 justo. Yo creo que es responsable. Ah, ya. Dale. Perdón. Yo creo que es responsable y ético hablar en primera persona de algún trastorno o alguna situación que la hemos vivido como experiencia personal porque enriquece y edifica a otras personas. Un testimonio de vida es el mejor ejemplo de cómo se puede emerger de las cenizas como el ave fénix. Ser resiliente hoy en día no es una opción, es una necesidad imperiosa. Bueno, sí, creo que es algo muy atinado. Y justamente creo que también es importante tanto la experiencia o el también contrarlo con la información o datos duros, ¿no? Justamente para no tener otras fuentes, ¿no? Y que nos ayuden a convencer o a transmitir mejor nuestro mensaje, ¿no? Así es, Rodrigo. Creo que con esa reflexión cerramos este espacio tan interesante. Muchas gracias a Miriam y a Rodrigo por compartir con nosotros y nosotras ese ejercicio que han estado haciendo durante la última temporada, ¿cierto? De generar información con base en la ciencia e interpelándose ustedes mismas y a ustedes mismos cómo hacer un ejercicio periodístico más responsable sobre este tema tan importante y tan necesario. Creo que nos quedan muchos tips muy interesantes
Y a todas las personas que se sumaron a este webinar, solo recordarles que en breve, en unos días, vamos a estar enviándoles también una encuesta sobre salud mental que hemos desarrollado con la UTPL, Fundamedios, Nos Faltan 3 y Chicas Poderosas Ecuador, justamente para que podamos evaluar nuestro propio riesgo, ¿cierto?, en el ejercicio periodístico y podamos tener un estudio que además es inédito en la región. Es difícil hablar de salud mental y periodismo, de revisarnos a nosotros mismos y a nosotras mismas, y creo que estos webinars nos han servido para aprender y nos dejan también la inquietud y la motivación sobre cómo estamos cuidando nuestra salud mental. También quisiera solo extender la invitación desde Chicas Poderosas Ecuador a mujeres periodistas. Nosotras tenemos un espacio de contención y autocuidado que creo que es importante. Las mujeres también hemos sufrido de una manera particular el tema de la pandemia, porque además estamos pendientes usualmente de las labores de cuidado. Así que les invito también a participar, a unirse. Si les interesa, dejé mi número en el chat. Y agradecerles a todas y a todos por hacer parte de este espacio de periodismo consciente. Nos vemos el 5 de agosto para el siguiente webinar. Y solo recordarles que este webinar tiene una certificación por la UTPL que van a recibir también en sus casilleros electrónicos. Muchas gracias y un gusto compartir con ustedes.